Bueno, continuamos un poco hablando sobre la Revolución Rusa. En particular, ahora en este video lo que vamos a hacer es trabajar el pensamiento de León Trotsky, un León Trotsky que fue una figura emblemática del proceso revolucionario ruso que concluyó con la Revolución de Octubre de 1917, y contarles un poco algunas características, algunas particularidades de la vida de Trotsky, considerado uno de los pensadores y políticos fundamentales de Rusia, que va a estar bastante cercano al movimiento más moderado del proceso revolucionario ruso, por lo menos en lo que consistió en la primera etapa, que sin embargo, a pesar de eso, no le impidió ser una de las cabezas a través de las cuales se produjo la organización de lo que fue la Revolución de Octubre. Una figura de Trotsky que fue muy emblemática en la vida política de los primeros años del gobierno revolucionario. Estuvo detrás de la negociación para la salida de Rusia del conflicto bélico más importante que había acontecido hasta ese entonces en Europa, que había sido la Primera Guerra Mundial, que estuvo a cargo de la creación del Ejército Rojo, que fue un instrumento de organización militar fundamental para la consolidación del gobierno revolucionario, y que después, por diferencias políticas, ideológicas, con el gran líder que va a tener la Rusia revolucionaria, que va a ser Joseph Stalin, se ve obligado a exiliarse en el año 1929, y va a ser en ese periodo de tiempo, entre el año 29 y el año 40, cuando finalmente es asesinado, que va a escribir varios de sus documentos, artículos, para que formaron un poco de la ideología trotskista, ¿no? En particular, en el año 1929 hasta el 32, escribe los dos tomos que hoy en día conocemos como Historia de la Revolución Rusa. Bueno, hablar un poco de las características de este documento, de este libro, y en particular del prólogo y capítulo 1, que es lo que trabajamos nosotros, porque se centra más en explicar las condiciones previas que permitieron que en Rusia se lleve a cabo una revolución comunista, y también porque permitió, o su análisis permite entender algunas características particulares del movimiento obrero en ese país. Un proceso revolucionario que el autor entiende que fue un fenómeno bastante inédito en el que se produjo en Rusia, porque en ese entonces gobernaban, hacía ya más de 3 siglos, una de las dinastías más fuertes que existieron en Europa, que fue la dinastía de los Romanov, y entiende que en un proceso histórico bastante breve, él menciona que son 8 meses, no son 8 meses, ¿no? Sino que el proceso revolucionario por lo menos tendríamos que pensarlo desde el año 1905, pero en un periodo corto de tiempo provocó la transformación del régimen existente en ese país. Una revolución que él entiende que su rasgo característico está principalmente centrado en la cuestión de cómo los obreros, cómo el pueblo empieza a convertirse en un actor fundamental en los acontecimientos históricos de una nación. El autor entiende que es habitual que el Estado esté por encima del pueblo, pero hay momentos en donde los instrumentos estatales están manejados por determinadas manos que provocan eh, tales pesares o tales calamidades a la clase trabajadora, al pueblo en general, que éste se levanta con el propósito de romper con la barrera que lo separa de las élites políticas, intentar derrocar el sistema vigente e intentar instaurar, ¿no?, un nuevo orden. Entonces, principalmente los procesos revolucionarios los tenemos que entender como esos procesos en donde el pueblo se convierte un poco en el amo de su destino. En particular, el rol que tienen los intelectuales, el rol que tienen los historiadores en esos procesos históricos es intentar, en cierta manera, predecir los fenómenos que ocurrirán en un contexto revolucionario en donde los hechos están en constante cambio, se crean instituciones que luego son derribadas, se producen tales modificaciones que no permiten generalmente
desarrollar una reflexión acertada sobre los fenómenos que están ocurriendo, pero él cree que a partir de determinados indicios, a partir de la lectura de determinados hechos, se puede predecir un poco el rumbo que va a llevar a cabo la revolución. Una revolución rusa que él destaca la particularidad de que se produce en un país con un sistema prácticamente feudal, en donde no se había desarrollado fuertemente el capitalismo, y que a pesar de eso, a pesar de que desde la óptica marxista es una condición necesaria el desarrollo de un sistema burgués, en Rusia no lo fue para la implementación de la conquista del poder por parte de la clase trabajadora con respecto al Estado. Sabemos que igual tuvo otras características que no terminaron permitiendo que el sistema ruso haya tenido las características adecuadas acorde a lo que es el movimiento o la ideología socialista. Pero bueno, más o menos desde la lectura de Trotsky, estas fueron las particularidades del proceso revolucionario de ese país que permitieron la consolidación del socialismo, fundamentalmente del socialismo, ¿no? Hablar un poco, entonces, cuáles son esas condiciones previas de lo que ocurría en Rusia antes de las revoluciones que se produjeron en el año 1917. Condiciones de profundo atraso económico, con un sistema fundamentalmente agrícola, de subsistencia, un país con relaciones humanas, relaciones sociales bastante primitivas, en donde continuaba existiendo este antagonismo de amos y siervos, ¿no? Donde continuaba existiendo la esclavitud, y de un bajo nivel cultural en comparación con otros países occidentales, producto de la gran tasa de analfabetismo, producto de que, por ejemplo, en Alemania se ha desarrollado fuertemente el pensamiento filosófico y sociológico, el pensamiento el desarrollo de las ciencias empíricas en Inglaterra, la conformación de la economía como ciencia, las ideas de la ilustración en Francia. Igual, este concepto de bajo nivel cultural, yo a veces también lo mido en función de lo que fue el desarrollo, por ejemplo, de la literatura rusa, que es probablemente la literatura más rica de la historia de Europa, sobre todo en ese siglo, en el siglo XIX, donde están los grandes pensadores, los grandes escritores como Dostoyevsky, Tolstoy, Gogol, Chekhov, que fueron realmente importantes para la historia de la literatura universal. Lo que sí no podemos negar es que el bajo nivel cultural se asocia fundamentalmente a esta cuestión, a la cuestión de las relaciones humanas y a la cuestión de la gran cantidad de analfabetos que existían en ese país en ese entonces. Entonces, eso es un poco las tres características fundamentales que el autor ve y que explican un poco el atraso de Rusia con respecto a los países occidentales. Un sistema económico basado principalmente en la agricultura y que no se desarrolló en puntos estratégicos del país, sino ustedes saben que Rusia es un país con una extensión territorial enorme, sino que se fue desarrollando en pequeños puntos sin tener en cuenta las inclemencias del tiempo, sin tener en cuenta si la tierra era lo suficientemente fértil o no, sin tener en cuenta por ahí las constantes invasiones que llevaban a cabo los considerados pueblos bárbaros de Asia. Entonces era un sistema económico mucho más débil que sus pares de Occidente, que habían desarrollado un modelo industrialista y en donde se habían formado fundamentalmente grandes centros urbanos que eran el núcleo económico y cultural de esos países. Entonces el sistema ruso era un sistema más parecido, que tenía muchas de las características del sistema feudal de Europa Occidental 3 o 4 siglos antes de los episodios que estamos desarrollando y describiendo ahora. Sin embargo, igual no va a ser un espejo de lo que fue el sistema feudal occidental, sino que va a tener algunas características diferentes, algunas las vamos a mencionar un poco más adelante. Pero bueno, Rusia, si quería alcanzar el grado de desarrollo que habían logrado a través de la implementación del sistema capitalista en los países occidentales, se veía en la obligación de desarrollar
un modelo industrialista drástico que en cierta medida salteara etapas intermedias. Esto fue una de las grandes dificultades que va a tener el industrialismo ruso por la falta de asimilación, porque si bien logró la capacidad técnica, la adquisición de las maquinarias y de la estructura para desarrollar la industria en ese país, no estuvo acompañado por un proceso de asimilación cultural por parte y técnica, principalmente por parte de los trabajadores. Es decir, existían las industrias, existía la maquinaria, pero no las manos capacitadas para poder activarlas y llevarlas a cabo en su pleno esplendor. Una Rusia que, como les mencionaba antes, va a estar caracterizada por un fuerte primitivismo en las relaciones sociales. Las relaciones eran fundamentalmente de amo y de siervo, con un Estado omnipresente, omnipotente, que tenía el control sobre toda vida humana, que había logrado a través del apoyo de la nobleza una dominación absoluta con respecto al pueblo, un Estado ruso que va a ser fundamentalmente un Estado en este propósito de lograr el desarrollo industrialista, va a ser un Estado que va a someter fuertemente la economía de la clase trabajadora y de la burguesía en pos de la conformación de un Estado recaudador que pudiese llevar adelante este modelo industrialista, y que este Estado tan recaudador, mucho más fuerte de lo que fueron los países occidentales, provocó, por un lado, el sometimiento del pueblo, al cual sumergió la miseria, y por el otro lado, impidió el desarrollo de una burguesía que no contaba con el capital necesario para poder impulsar el modelo que ellos tenían pensado, ¿no? El modelo industrialista este. ¿Qué pasaba con la Iglesia? Bueno, la Iglesia ortodoxa rusa, va a tener un rol importante, pero no tan material, no tan presente como tenía la Iglesia católica de los países occidentales, que intervenía fuertemente en la política, en la economía, en la vida social, sino que va a tener un rol más vinculado a lo simbólico, más vinculado a ser el apoyo espiritual del imperio zarista. Hasta tal punto estaba atado el poder de la Iglesia ortodoxa al Estado, que incluso los mismos patriarcas, la figura más emblemática que tiene la Iglesia ortodoxa, se modificaban, cambiaban en la medida de que cambiaban los zares. O sea, su destino estaba atado a la principal figura política de este imperio. Bueno, nos queda poco tiempo y mucho para desarrollar, igual si es necesario lo hacemos en otro video. Voy a intentar de ser breve. Algunas otras cuestiones importantes para destacar es la ausencia, y esto es la principal diferencia que hay entre el sistema feudal ruso y el sistema feudal de los países occidentales. Es que en Rusia no hubo la conformación de grandes ciudades medievales que funcionaran como centros de producción, como centros de comercio, sino que lo que existían eran fundamentalmente ciudades administrativas y militares que estaban bajo el control de la nobleza. O sea, eran ciudades principalmente consumidoras y no eran ciudades productoras. De hecho, el comercio, en particular el comercio internacional en Rusia, no estaba especialmente desarrollado y ni siquiera estaba en manos de los comerciantes rusos, sino de los comerciantes extranjeros, lo cual relegaba el papel de la burguesía de Rusia a un plano aún más secundario. Alguna otra característica para mencionar está vinculada a estas condiciones previas, está vinculada con el desarrollo de la industria rusa, mencionaban una de sus características, como les decía antes, entre el periodo de 1905 y el periodo de 1917 se duplicó la cantidad de fábricas que existían en el país. O sea, en un periodo apenas de 12 años se produjeron las mismas cantidad de fábricas que las que existían hasta ese entonces en el Estado ruso, salteando estas etapas intermedias que yo antes les mencionaba.
Entonces, el Estado ruso contaba con la infraestructura, contaba con la estructura, con la maquinaria capaz de competir con los países occidentales. Y sin embargo, esto no estuvo acompañado por un proceso de formación de la clase trabajadora, la cual estaba en un 80% dedicándose fundamentalmente a tareas agrícolas. O sea, mientras en Rusia de cada 5 personas, 4 trabajaban en el área de la agricultura y una en la parte industrial, en Estados Unidos se producía el fenómeno inverso. De cada 4 personas había una que trabajaba en la agricultura y 3 en la industria. Otra particularidad que tenía el desarrollo industrial ruso tenía que ver con la inexistencia o no una existencia significativa de pequeñas y medianas industrias. La mayoría de las fábricas que existían en el país empleaban a más de 1000 trabajadores dentro de la misma, ¿no? Esto impidió que existieran capas intermedias entre lo que eran los grandes dueños de las industrias de ese país y la clase trabajadora por el otro lado. Y otro elemento interesante para pensar este proceso de desarrollo de industrialización tiene que ver con que la mayoría de los capitales, o sea, los dueños de la mayoría de estas grandes industrias rusas, pertenecían o formaban parte de, mejor dicho, perdón, la gran mayoría de los dueños de estas industrias eran extranjeros. O sea, la mayoría de los capitales industriales eran capitales extranjeros. Esto es un dato significativo para pensar en términos de lo que eran las sociedades europeas a principios del siglo XX. Bueno, lo último que quiero destacar o resaltar tiene que ver fundamentalmente con que todas estas características de Rusia fueron lo que permitieron que el movimiento obrero tuviera unas características diferentes a las que habían tenido en países occidentales, de Europa occidental, fundamentalmente porque estaban compuestas por sectores de la agricultura y no tanto de la burguesía, fundamentalmente porque las grandes transformaciones que se habían producido durante siglos en los países occidentales, en Rusia se produjeron en apenas algunos años, en una década, y esto permitió, desde la óptica de Trotsky, una mayor asimilación por parte de la clase trabajadora de las ideas revolucionarias. En cierta manera, los episodios, los acontecimientos que ocurrieron en el año 1905, después de la guerra ruso-japonesa, permitieron o fueron el preámbulo de las dos revoluciones que se produjeron en el año 1917. ¿Por qué? Porque la burguesía fue por primera vez cuando la burguesía se levantó en contra del zarismo, en contra del zar y de la nobleza, intentando de ganar el apoyo de la clase trabajadora. Pero acá hay un rasgo distintivo de lo que fueron las revoluciones burguesas europeas. En este caso en particular, los trabajadores pudieron emanciparse de la burguesía y formar su propia organización, y frente a esa organización iban a estar los soviets, que funcionaban como instrumentos a través de los cuales se podían sumar distintos sectores de la sociedad rusa dentro del movimiento revolucionario. Entre ellos, por ejemplo, facciones del ejército que se oponían a la monarquía existente en ese entonces. Entonces, ese fue el gran mérito del movimiento obrero en Rusia, esa capacidad de poder separarse de la burguesía, una burguesía que viendo estos acontecimientos, viendo que no alcanzaba con el escarmiento al gobierno zarista, se aleja, lo que permite que el imperio logre reprimir esa revuelta. Sin embargo, este hecho sirvió para demostrar dos cosas. Primero, para demostrar que la burguesía era incapaz de llevar una revolución que permitiera la transformación del régimen existente, y por el otro lado que el proletariado era la única clase social capacitada para llevarlo a cabo. Mencionar por último que la revolución rusa tuvo características diferentes entonces a las revoluciones burguesas inglesas, francesas y de otros países de Occidente, fundamentalmente porque le dio la posibilidad a una nueva clase social, que era el proletariado, llevar a cabo la revolución para la conformación de un gobierno
fundamentalmente comunista. Bueno, espero que le haya sido claro, así que seguimos conversando por el grupo de Facebook.